Veredas, paz
11 años. Fue una semana de énfasis de los embajadores del rey. El hermano Francisco Castillo era el pastor. Hermano, aquel domingo, no se me olvida. No se me olvida, tenía 11 años, semana de énfasis de los embajadores del rey. Qué bendición. Cuando me gradué por primera vez, también, de paje, no se me olvida. Son cosas que nunca pasan, hermano. Muy bien. Lucas 18, vamos a leer del 1 al 8. Los varones leemos alternadamente con las mujeres. Comenzamos los varones. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de para siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra, que podemos predicarla con toda libertad. Ahora, Dios, te hemos cantado, hemos estado en comunión a través de los cantos contigo, y ahora, Señor, también lo hacemos a través de tu evangelio. Y te pido que esta palabra tuya que eres predicada no vuelva a ti vacía, Señor. Que tú la uses poderosamente para nuestro bien, para el descanso de nuestra alma, para proveernos paz y alegría, y para renovar nuestros votos delante de ti, Dios, en aquello que nos quieres ahora enseñar. Quita todo lo que nos estorba, Señor, lo que puede impedir que estemos bien atentos a lo que tu palabra nos dirá, y que tu Espíritu Santo toque cada corazón, que al regresar a casa vayamos contentos de habernos unido. Padre, alabo tu nombre y te doy gloria. Te reconozco, Señor, como el único Dios vivo y verdadero. Así que tú toma el control de este tiempo también y habla a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Siéntese, por favor, hermano. Esta parábola fue dicha por el Señor Jesucristo, pero lo que resalta más y lo que llama más la atención es que inmediatamente antes de que el Señor refiriera esta parábola o hiciera mención de esta parábola, está hablando acerca del final de los tiempos. Está hablando de aquellos días cuando ya el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, haga su aparición en este mundo de manera gloriosa, como Él lo ha prometido. Es cuando dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es un misterio esto, es claro. Es una profecía de carácter escatológico, es decir, para el final de los tiempos. No es una profecía para
cumplirse el próximo año y mañana. Para el final de los tiempos, sencillamente. El otro evangelio dice: donde estuviera el cuerpo muerto, allí también se juntarán las águilas. ¿Cómo irá a suceder eso? El Señor lo hará. El Señor lo hará. Y de manera literal. Esto es profecía, pero que se va a cumplir de manera literal. Donde el cuerpo viene muerto y se lo comieron los animales, pues yo no sé cómo irá a ser el Señor, pero el Señor dice: donde estuviera el cuerpo muerto se juntarán las águilas. Es decir, donde cualquiera haya muerto en el desierto, donde se los animales, pues fueron los buitres, aquí dice águilas, se lo comieron. Bueno, el Señor, ¿cómo le irá a hacer? Pues Él sabe todo y todo lo puede. Hará que el cuerpo esté allí de tal manera que pueda ser levantado nuevamente. El Señor lo hará, y eso es lo bueno, que el Señor lo va a hacer con nosotros. Muy bien. Entonces, hermanos, inmediatamente después del Señor empieza a tratar de una manera muy directa con sus discípulos y le refiere una parábola súper interesante. Una parábola, hermanos, que nos invita a pensar en ella, porque es una parábola que tiene que ver con nuestros tiempos también. Tiempos que nos deben llevar a reflexionar cómo tenemos que orar hoy en día, en pleno siglo XXI, donde el tiempo está volando y mañana comienza el séptimo mes del año. ¡Qué bendición! Gracias a Dios, quienes decimos se ha ido rápido, estamos bien, por eso nos ha hecho rápido. Pero un pobre enfermo incurable que sufre dolor día y noche, ¿qué largo se le debe estar haciendo? Es obra que estamos bien, a quien se nos ha hecho rápido, gracias a Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos orar en estos últimos tiempos? Y claro, siempre, pero hablando propiamente por lo que a esta parábola le antecede, los versículos que hacíamos mencionar hace un momento. ¿Cómo debemos orar ahora? Sencillamente el Señor les habla acerca de la necesidad de orar siempre, orar siempre, orar siempre y no desmayar. Es decir, no dejar de orar. No dejar de orar. Alguien decía una vez: si no quieres desmayar, no dejes de orar. Si no quieres desmayar, ponte a orar. Porque si dejas de orar, vas a desmayar. Si quieres desmayarte, deja de orar, haciendo parte de todo esto, por supuesto. Ok. Porque a veces decaemos en la vida cristiana. Yo lo decía hace 8 días, haciendo énfasis a que comenzaríamos una semana de oración. Ahora haciendo énfasis a que ya la terminamos. Gracias a Dios, la concluimos. Gracias a Dios los que pudimos venir cada día. Con esfuerzo o con oportunidad la aprovechamos y estuvimos aquí. Muy bien. Hermanos, el orar es un enorme privilegio. Privilegio poco valorado en la vida de muchos cristianos. Pero en virtud de que muchos cristianos somos débiles también en eso y no oramos como tenemos que hacerlo, no oramos como debiéramos, el Señor constantemente está invitando al pueblo cristiano a ser un hombre y a ser una mujer y un grupo familiar unido en oración, metido con Dios en oración. Muchas invitaciones encontramos en la Biblia donde el Señor nos incita a orar y a orar y a orar y no dejar de orar. Déjeme citar Juan 16:24. El Señor le dice a sus discípulos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor, todo concluye en que hay que orar. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo, el Señor responderá. Seguramente lo hará. Sencillamente el Señor lo hará. El mismo Señor Jesucristo, como que hace una pregunta de manera tal vez un poco brusca, viniendo de parte del Señor Jesucristo, pero solamente para darle a entender lo voy a aplicar. De manera sarcástica con sus discípulos: ¿se tardará en respondernos? ¿Se tardará en responder
hablando de la oración. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, a veces queremos que el Señor nos responda en nuestro tiempo, pero nos olvidamos que los tiempos del Señor son los que no fallan. Los tiempos del Señor son los mejores. Alguien platicaba una experiencia que yo le he compartido aquí en alguna ocasión. Él se metió a orar, con Dios se metió a orar, y le insistió tanto a Dios que le respondiera ya, y hasta le expuso al Señor cómo él deseaba que Dios le respondiera, y que le respondiera, hermano, al grado que el Señor le respondió como aquel que oraba quería que fuese respondida la oración. Al paso del poco tiempo, aquel hermano, aquel cristiano, dice: me equivoqué, porque las cosas no salieron como yo quería. Aunque aparentemente el Señor me respondió, pero y ciertamente me respondió, dice, pero como yo le pedía, no me respondió como Él sabía que era mejor para mí. Como que el Señor me quiso decir algo, decía aquel hombre. El Señor me respondió diciendo: ok, para que te des cuenta que sí puedo responderte, y ahí te va, pero no es lo mejor para ti, te voy a responder y te vas a dar cuenta pronto. Y pronto se dio cuenta de que el Señor le respondió, pero que le respondió para satisfacer una necesidad que él tenía, que aparentemente era la solución, cuando la solución la tenía el Señor en su mano, pero en la necedad de aquel que oraba. Una cosa es pedir señal. Cierto, Señor, enséñame. ¿Qué quiere decirme? Muéstrate mi vida. Veíamos en la mañana el caso de Gedeón. Gedeón le pidió una señal al Señor. Conocemos la historia. Un día donde no caía ni rocío ni nada. Cielo limpio. Todo bien. Gedeón puso un vellón allí: Señor, que mañana esto amanezca mojado. Bueno, y amaneció mojado. Señor, que ahora llueva y que este vellón no se moje. Pues no se moja. Es increíble eso. Que amanezca seco, aunque todo esté inundado. Y el Señor le respondió a Gedeón, como señal de que te estoy diciendo que estoy contigo y que todo va a estar bien. Entonces, pedir al Señor una señal no es malo. El asunto es pedir sabiduría para entender lo que estamos hablando con Dios, para entender, pero no que nos responda el Señor conforme a nuestra necesidad aparentemente urgente y que necesito ya. No, Dios sabe todo. Dios sabe responder en su tiempo, hermanos. La oración es un recurso que nos da victoria en medio de la crisis. Podemos seguir la crisis, pero con paz en el corazón. Y el Señor tiene control, porque el control se lo hemos dejado a Él. Y Él lo tiene en su mano. Jerusalén, la iglesia de Jerusalén siempre se identificó y caracterizó por ser una iglesia metida con Dios en oración. Todo lo llevaba a Dios en oración. Y oraban constantemente. Y tenían horario durante el día para orar cada día. De pronto, hermanos, Juan y Pedro están metidos en problemas. Siempre se metían en problemas por causa del Evangelio, pero este es un caso muy particular, porque habían sido usados por el Señor para sanar a un hombre que estaba cojo de nacimiento. Y que ellos lo habían, bueno, en el poder del Señor lo habían sanado cuando le dijeron: no tenemos, o no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, toma tu lecho y anda. Así de simple. Y el cojo se levantó y se fue. Y se divulgó por todo el pueblo aquel milagro.
Se divulgó, hermanos, que era un evento súper conocido y las autoridades jalaron a Juan y a Pedro para que le dieran una explicación sobre esto y los quisieron intimidar para que no hablaran a nadie en el nombre de aquel de quien habían hecho uso para sanar aquel enfermo. Al grado, hermanos, de que ellos dijeron: ¿acaso es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estoy resumiendo mucho la historia. Aquellos hombres se portaron valientes. Era valiente Pedro, era valiente, pero también era muy cobarde. Y lo vemos también en los evangelios, y lo vemos, hermanos, cuando niega al Señor, era cobarde. Mas sin embargo aquí el apóstol Pedro se llenó de valor y dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y no dejaremos de predicar en ese nombre. Que no podemos. Hermanos, Pedro y Juan estaban sostenidos por el poder de una vida de oración. Una iglesia respaldaba el ministerio apostólico. Una iglesia, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, doblando sus rodillas día tras día, orando por aquellos siervos de Dios, ellos haciendo el ministerio de la palabra y la iglesia fortaleciéndolos en oración. Y ellos estaban así, hermanos. Era un momento crítico para los cristianos del primer siglo. La iglesia primitiva metida en serios problemas a causa directamente del evangelio. Pero se sostuvieron en medio de la crisis por la oración. Por la oración. Cuando tuvieron que desparramarse a causa de la persecución, cada cristiano era una carta abierta, no era una Biblia cerrada, no era una palabra de Dios cerrada. Era una experiencia personal con Cristo, lista para testificar donde fuera. De manera que la persecución fue un medio que de alguna forma Dios utilizó para la expansión del evangelio. Y el evangelio creció a través de la persecución, porque fue bien aprovechada. ¿A causa de qué, hermanos? De que eran hombres y mujeres envalentonados, porque día a día recibían el poder a través de la oración. En momentos críticos ahí estaban orando, y la oración les entregó grandes resultados, grandes frutos. El orar trae frutos, hermano. Experiméntelo. Métase con Dios cada día. Hable con Dios. Y si es preciso llorar, llore con Dios. Cántele a Dios. En ese tiempo de la oración, ¿cuál es el problema? Si le nace cantarle, cántele a Dios. De momento hacer una pausa. Es tiempo de reflexión. Aún en medio de la oración podemos estar reflexionando. Pero es tiempo de meternos con Dios, porque la oración logra resultados. Resultados que glorifican al Señor. Vea conmigo 1 de Juan capítulo 5, por favor. 1 de Juan capítulo 5. El capítulo número 5, versículo número 11. ¿Qué dice, hermanos? Síguele hasta el 15, por favor. Hasta ahí. Y esta es la
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El gran problema para muchos es saber cómo estamos, si haciendo la voluntad o pidiendo la voluntad de Dios o no. Hermanos, aún para orar tenemos que pedir sabiduría. Aún para orar, Señor, dame sabiduría para pedir como conviene. Aunque tu palabra nos enseñe que tenemos el Espíritu Santo que endereza las cosas que nosotros hacemos chuecas en la oración. Pero Señor, de cualquier forma, dame sabiduría para pedir como conviene, porque tu palabra lo dice, es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí es sinónimo de respuesta. Él nos oye y nos atiende y nos responde. Y el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Solamente hay que pedir en la voluntad de Dios. Que nuestra oración, hermano, lleve la dirección correcta, el destinatario exacto, para que la oración sea atendida como tiene que ser tratada en el tiempo y forma de Dios, hermanos. Hay momentos que nos sentimos a punto de desmayar. Híjole, qué terrible, donde parece que todo se nos viene encima y que nada nos sale bien. Todo está en contra nuestra. Donde la fuerza, la energía, la capacidad parece haberse agotado. Ya no puedo más. Ya me cansé. Ya es mucho y ya no puedo. El conflicto o lo adverso me ganó. La adversidad es más grande que yo. Allí es precisamente, hermanos, donde es aplicable la palabra. Tenemos que orar y no desmayar, y no cesar, y seguir doblando nuestra rodilla, seguir, hermanos, humillando nuestro corazón, seguir quebrantándonos delante del que todo lo puede, porque allí es precisamente cuando no es tiempo de desmayar, es tiempo de ir adelante, hermanos. Las condiciones para este final de los tiempos, hermanos, están resultando más de lo que pudimos haber imaginado hace 30 años. Terribles, sumamente difíciles, peligrosas, donde muchos cristianos están siendo tentados a darse por vencidos, y donde muchos cristianos se están dejando dominar por esa tentación al decir, ya no puedo. Se están dejando vencer y solamente exclaman, no tengo ganas y no tengo ganas y yo hasta aquí llego. Hermanos, entendamos que para cualquier ocasión, para cualquier momento de nuestra vida, Dios sigue siendo suficiente. Solo es cuestión de seguir doblando la rodilla o comenzar a hacerlo. Pero cuando el desaliento llega a un punto tal en nuestra vida donde ya estamos como que todo está finiquitado. No. O puede ser que no hemos doblado la rodilla, o estamos pidiendo a nuestro modo, no al modo de Dios, pues el Señor está probando nuestra fe y nuestra paciencia. Por eso decía, tenemos que pedir sabiduría a Dios, entender de qué se trata esto, entender de qué estamos hablando, hermanos. Cuando las rodillas están a punto de ceder y de darse por vencidos, ore por esas rodillas. Cuando ya estoy cansado y no puedo más, hay que orar. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos orar? Hasta el grado de no desmayar. Pero orar con fidelidad, hermanos. La parábola que
hace referencia a una viuda que acude a un juez que ni teme a Dios ni le tiene miedo a nadie. Así dice, ni le teme a Dios ni respeta a hombre. Así de simple, hermanos. Mas sin embargo, nos dice el relato que esta mujer fue tan insistente y es catalogado en el contexto como un juez injusto. Pero esta mujer siguió adelante, al grado de que este juez llegó a la conclusión de que había que responderle a esta mujer. Había que atenderla, porque este hombre dijo: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, esta viuda ya me está comenzando a molestar, y esta viuda ya no quiero verla más. Así que la única forma de no volver a verla es atenderla, y le haré justicia, dice. No sea que siga viniendo y siga llegando y me agote la paciencia, por lo que sea. Pero la insistencia de esta mujer obligó a aquel hombre injusto a que le respondiera. ¿Con cuánta razón nuestro Dios, que no es injusto, hermanos? ¿Con cuánta razón nuestro Dios, que es todo amor y toda bondad, lleno de gracia y de misericordia? ¿Cómo no nos escuchará, hermanos? Por eso el Señor dijo: oír lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dice el Señor Jesucristo, que claman día y noche. ¿Acaso no les hará justicia? ¿Tardará en responderles? Claro, solo que en el tiempo suyo, en el tiempo de Dios, Él responderá. No a nuestra forma, sino a la forma de Él. Lo que Él sabe que es más conveniente para nosotros. Definitivamente, hermanos. Por eso Él concluye esta parábola cuando dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Hermanos, hay veces que dudamos de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes reciben una respuesta más oportuna o más rápida que nosotros, los cristianos, y los que nos dedicamos a servir y a hacer el bien, en nuestra opinión, por lo menos, y que nos dedicamos a ayudar a otras gentes en necesidades difíciles, estar con ellos, abrazarlos, llorar con ellos, reír con ellos, apapacharlos. Si se puede dar de comer, le damos de comer, estar allí en cualquier hora del día. Y la oración parece no encontrar respuesta. Ok, no encuentra respuesta a nuestro modo, pero en el modo de Dios se está cocinando algo mejor. Por supuesto que sí, pero eso hay que creerlo, hermanos. Algunas veces actuamos como el juez injusto, pero Dios, hermanos, no es injusto, y aquí es donde el Señor Jesucristo se nos une y hace equipo con nosotros. Cuando tenemos que poner en práctica no solo la fe, no solo la paciencia, sino la esperanza. La esperanza es solamente en Dios. De manera que esta viuda se convirtió en un adversario para el juez, pero que como el juez tenía el sartén por el mango, como solemos decir, el juez dijo: no quiero hacerle más daño, ¿verdad?, que le responda. Y le respondió favorablemente a lo que la viuda esperaba. ¿Cuál fue la razón? Porque fue insistente, perseverante. Estuvo allí, hermanos. Solamente aquí vemos una viuda sola, una viuda débil, una viuda necesitada. Es todo lo que nos presenta el panorama bíblico aquí. Una viuda en esas condiciones. Pero luego vemos, hermanos, metiéndonos un poquito más adentro, no solamente una viuda en esas
sino también vemos una viuda que tiene el apoyo de Dios. Vemos una viuda, hermanos, por quien Dios interviene. Vemos una viuda que de pronto era una viuda solitaria y ahora tiene la presencia de Dios. Ahora tiene el apoyo divino. Decía yo en la mañana, claro, con sustento bíblico, la presencia de Dios en el cristiano es permanente. Esta viuda aparentemente estaba sola, pero la presencia de Dios estaba con ella y le animó a perseverar y le animó a ir adelante, adelante, adelante siempre, hasta que el juez le concedió la petición de su corazón. Exactamente los cristianos hemos de actuar así, hermanos, en ese tenor, seguir orando y no desmayar, ir adelante, ir adelante. Pero también, cuando el Señor responda, si hablamos de enfermedad, y que luego los médicos suelen decir algo descabellado, donde aquí nos equivocamos, no estaba bien, solo que Dios intervino a nuestro favor, solo que Dios cambió el pronóstico y ahora todo está bien. ¿Por qué? Porque un pueblo dobló su rodilla, porque un corazón fue humillado, porque una familia estuvo perseverando, estuvo allí, y Dios obró como Él creyó que era mejor obrar. Hermanos, la pregunta importante: ¿hallará el Señor fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Una pregunta que ninguno de sus discípulos le contestó al Señor Jesucristo. Nadie se atrevió a responder. Ay, Señor, yo no sé quién pudiera tener tanta fe para decir: el Señor hallará fe en mi corazón. Solamente, hermanos, sé que tenemos que persistir. Solo sé que tenemos que perseverar. Por eso cuando leemos Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay otra versión que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Solamente clama, clama, clama. Y cuando el Señor trató con Jeremías, déjeme decirle que Jeremías estaba viviendo en tiempos sumamente difíciles. El pueblo de Dios estaba siendo cautivo. El mensaje de Jeremías estaba siendo rechazado. Y usted supongo que no imagina, cuando el mensaje que pronunciamos no es aceptado, cuando es rechazado, no solamente no aceptado, cuando es rechazado, cuando nos dan con la puerta en la cara, cuando no somos bien recibidos, cuando nos corren, pues el mensaje de Jeremías, hermanos, estaba siendo rechazado. El tiempo de Jeremías era un tiempo sumamente difícil, además que cuando citó el Señor con Jeremías 33:3, Jeremías estaba en prisión, estaba en la cárcel. Entonces, todo estaba en contra de Jeremías, su pueblo en cautiverio, su mensaje rechazado y en las rejas. Imagínense, hermano. Por eso el Señor le dice: clama a mí, Jeremías, y yo te responderé, y te voy a enseñar cosas ocultas, grandes y maravillosas que tú no conoces. Y aquí es, hermanos, donde Jeremías recibió un nuevo aliento de Dios para la vida. Un nuevo aliento para ir adelante. Una buena palabra de Dios para el profeta.
esa palabra. Y hermanos, Jeremías entonces es invitado a través de ese versículo a comenzar una vida llena de milagros. Y Jeremías comenzó a vivir una vida llena de milagros. Increíblemente, hermanos, ¿cómo estaría Jeremías? Allá afuera su gente siendo oprimida en cautiverio. Su mensaje no solo nadie lo quería escuchar, sino lo rechazaban terriblemente. Estaban en la cárcel. ¿Cómo estaría su corazón desalentado? Pero llega la voz de Dios. Clama a mí, Jeremías. Clama a mí. No dejes de clamar. Sigue clamando. Continúa haciéndolo, Jeremías. Yo te responderé. No le decía cuándo, solo le decía yo te responderé. No le decía hora, lugar o fecha. Solamente le decía clama a mí y yo te responderé. Y hermano, Jeremías no pasó mucho tiempo en comenzar a darse cuenta que la oración empezó a producir milagros en su vida. La oración produce milagros en nuestra vida, hermanos. Experiméntelo si te gusta. Comience ahora mismo. No solo doble su rodilla, doble su corazón al Señor, pero espere el tiempo de Dios. Y Dios lo hará, hermanos. Es un privilegio orar. Privilegio enorme, hermanos. La oración siempre comienza con una invitación de Dios. Clama a mí. Una invitación bien dirigida, bien enfocada. ¿Cómo está tu corazón? No importa, clama a mí. ¿Cómo está tu vida? No importa, clama a mí. ¿Cómo está tu familia, tu matrimonio, tu entorno? Clama a mí. ¿Qué importa cómo está? ¿Que ya todo se arregló? Sigue clamando a mí, porque la vida es una sucesión de cosas. Y ahí nos vamos, y ahí nos vamos. Y Dios invitó al profeta a que clamara a él. Hay muchas invitaciones en la Biblia ahora. Muchas invitaciones a humillarnos. Pedid y se os dará. Pedid y recibiréis. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar en buscar en mi rostro. Dijo el Señor, está muy atento ahí. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso hay que hacerlo, hermanos. Y la promesa ahí está. ¿Cuál es la promesa que Dios hizo a Jeremías? Yo te responderé. No le decía cómo, ni cuándo, ni dónde. Solo clama a mí y yo te responderé. Pero tampoco tenemos que estar pensando que el orar es como cuando echamos semillas a un molino, le damos vuelta y comienza a salir molida la semilla o el fruto de lo que hayamos echado. Tampoco pensemos que ya dejé de orar, ahora sí ya está mi respuesta aquí. No, se está gestando la respuesta, o bien el Señor puede hacerlo también así. Que al momento que estemos de pie ahora con los ojos, ya todo cambió. Claro que puede ser en el poder magnífico de Dios. Pero también puede venir un tiempo donde el Señor nos quiere enseñar y darnos una gran enseñanza. Pero es tiempo de que el corazón esté dispuesto para Dios. Abrir el corazón al Señor. Hijo,
Yo no sé qué tiempo tengo predicando, hermanos, pero este tema me fascina, me encanta. La Biblia nos habla de tantas experiencias, de respuestas obtenidas a causa de meternos con Dios, meterse con Dios, de orar con Dios. Abraham tuvo un hijo en su vejez. Le creyó a Dios cuando todo no era favorable. Todo no era favorable. Así como lo oye, todo no era favorable. Pero Abraham le creyó a Dios. Y Abraham tuvo un hijo a sus 100 años. Sucedió. Cuando todo parecía que el pueblo de Dios y el profeta y siervo de Dios era vencido, Elías oró. Elías oró, hermanos, y cayó lluvia del cielo. Y Elías oró en otra experiencia y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto de los profetas de Baal. Dos momentos diferentes donde estuvo la respuesta de Dios oportuna, es decir, en el tiempo que él creyó que tenía que ser. Y así fue. David oró para que Dios le diera paz en medio de todos sus temores, y Dios le dio paz. No, hermanos, si pudiera mencionar tantas cosas. Salomón, cuando ocupa el trono, él dobló su rodilla y comenzó a orar. Pídeme lo que quieras, le dijo el Señor, y yo te lo daré. Lo que tú quieras. Claro que yo puedo pensar que me diga así el Señor. Y si no lo puede decir, el Señor se lo dijo a Salomón. Pídeme lo que quieras, Salomón, y yo te lo daré. Lo que tú quieras, y yo te lo voy a conceder. Y sabe que hizo Salomón: Señor, no quiero riquezas, no quiero oro ni plata, solamente quiero sabiduría para dirigir a mi pueblo. Y el Señor le dio sabiduría, y le dio oro, y le dio mucha plata también. Esto está aquí en la palabra de Dios, hermanos. Esto es real. En fe, esto es verdad, hermanos. Esto es creerle a Dios, pues Dios todavía responde a la oración. El mismo Dios de Elías es el Dios nuestro. El mismo Dios de David, el mismo Dios de Jeremías, el mismo Dios de Salomón, el mismo Dios de Abraham, es nuestro Dios ahora, eternamente y para siempre. Solo hay que creerlo, hermanos. El poder de la oración es incalculable. Te enseñaré cosas grandes y ocultas, grandes y maravillosas que tú no conoces. Cosas mayores de lo que han visto tus ojos. Cosas mayores de lo que cualquier ojo humano puede ver y mano palpar. Son las que yo tengo listas para ti, le dice el Señor a Jeremías. Hermanos, para esto no hay límites. No hay límites. Pero hay que terminarlo. No hay límites en la oración y en el tema de todo este asunto de la oración. Solo podemos decir que todas las cosas son posibles para Dios. Y todo es todo. Hijo. Dice Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible.
Todas las cosas son posibles para Dios. Oremos por nuestros hogares, oremos por nuestras iglesias, oremos por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestro estado. Oremos por nuestro entorno social, por las necesidades personales, hermanos, pero esperemos que Dios conteste en su gracia. Tenemos un canto ahí, Sergio, esperar en mí. ¿Lo tenemos? Perfecto, vamos a cantar ese canto ahorita que esté listo. Y es que, hermanos, orar es justamente eso. Hablar con Dios, esperando en Dios. Hablar con Dios y esperando en Dios. Y le animo a que seamos hombres y mujeres esforzados en oración. Porque todavía, hermano, existen los milagros. Porque Dios sigue siendo Dios. Solo hay que creer. Pero no los milagros al modo del sensacionalista. No, milagros al modo de Dios. Milagros al como Dios entiende lo que es un milagro. No como usted y yo tal vez lo concebimos en nuestra mente. Te invito a que estemos de pie para orar. Muy agradecidos porque tú has hecho posible esta reunión de hijos tuyos, porque nos has bendecido, nos has dado tu palabra, Señor. Ayúdanos a creer en ella sin barreras, sin temores. Quita los estorbos. Ayúdanos a creer en ella con todo el corazón. Pero no solo de labios, sino en ellos y en verdad. Padre querido, danos paz al corazón y que podamos ser como tú quieres que seamos, dependientes de ti, al 100%, Señor, donde nuestro corazón se relaje en ti, donde nuestros pensamientos se fortalezcan en ti, donde nuestra vida sea sostenida y sustentada por ti, Señor. Llévanos, Señor, a mejores pastos. Sé tú quien nos levante cada día y darnos razones y propósitos por qué levantarnos cada mañana. Bendice cada familia de tu iglesia Bautista Central, cada familia aquí representada, cada matrimonio, Señor, y cada uno en lo particular. Hay tantas cosas que hacer, Dios, que el enemigo no nos desaliente, que no logre su objetivo de intimidarnos, al contrario, Dios, de ir adelante, movidos en tu gran poder y en tu gracia. Padre bendito, solo no podemos, como te necesitamos de manera indispensable, Señor. Así que nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a glorificarte cada día, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, te honre y te dé gloria. Sí, Dios, tómanos en tus manos, que seamos hombres y mujeres en quien tú puedas confiar y a quien tú quieras usar. Gracias, Señor, por tu palabra que se nos ha regalado todo este día. Gracias por el coro de alabanza, por los niños. Gracias, Señor, por los adultos. Bendito sea tu nombre, Señor.
Alabado seas ahora y siempre. Y perdona, Dios, nuestros pecados. Y ayúdanos a siempre, siempre, siempre esperar en ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Así pues